Llévame a la roca que es más alta que yo, que es más fuerte que yo. Llévame a la roca. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 17. Como dije anteriormente, yo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera del 1960. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra del Señor, a la cual vamos a dar lectura. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Que el Señor bendiga esta su santa palabra. Pueden sentarse. He titulado el mensaje: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos. Y lo primero que debemos hacer, quizás para entender mejor lo que estaba sucediendo, es hacer un poco de historia y situarnos en ese momento histórico en el cual Eliseo estaba viviendo. Y yo creo que lo primero que debemos saber es que después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel cayó en un gran desorden. Y el resultado de esto fue que el reino fue dividido en dos. El reino del norte, el cual era llamado el reino de Israel, y el reino del sur, el cual era llamado de Judá. Como todos nosotros sabemos, antes de la división del reino, la nación de Israel consistía de 12 tribus que eran compuestas de personas de descendencia lineal y directa de uno de los hijos o nietos de Jacob. Pero después de la división, 10 de las 12 tribus quedaron en el norte, y las dos restantes ocuparon el reino del sur, o sea, el reino de Judá. Lo segundo que yo quiero que sepamos es que Siria era el vecino de Israel al noroeste del reino, y que las dos naciones rara vez estuvieron en términos amigables. O sea que siempre había habido guerra entre Israel y Siria, a pesar de que en los días de David Siria le había pagado tributo a Israel. Si vemos en 2 de Samuel 8:6, dice: puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue.
Mas este no era el caso en este momento histórico. Durante el tiempo de Eliseo, las cosas eran completamente diferentes. Durante el tiempo de Eliseo, Siria había crecido en poder y constantemente estaba atacando al pueblo de Dios. En resumen, Segunda de Reyes continúa sin interrupción la historia de dos reinos que fue iniciada en Primera de Reyes. Los reinos individuales siguieron un curso de colisión con la esclavitud, con la cautividad, mientras que la gloria que una vez tuvo el Reino Unido bajo el reinado de David y de Salomón se alejaba cada día más y más y más. A esa división les había conducido a la decadencia y finalmente todo terminó con una deportación doble. Israel fue capturado y dispersado por los asirios, mientras que Judá fue llevada al exilio por Babilonia. A pesar de los esfuerzos de profetas como Eliseo, que trataron de mover a la nación a su sentir religioso, todo fue demasiado tarde. El reino dividido de Primera de Reyes se convierte en el reino que se disuelve en Segunda de Reyes. Y quiero que me escuchen lo que voy a decir en este momento porque es importante. Si no recuerdas nada más de este mensaje, recuerda esto. La paciencia de Dios es grande. ¿Cuántos creen esto? La paciencia de Dios es grande. Las advertencias de Dios son persistentes. Pero cuando se ignora a Dios, el amor de Dios también puede ser severo. Es más, dile a esa persona que tienes a tu lado, no ignores a Dios. Cuando Dios te habla, escucha su voz. No ignores a Dios. Lo primero que encontramos en esta porción que acabamos de leer hace unos instantes, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal lugar y tal lugar estará mi campamento. Hermanos, Siria en este tiempo llegó a ser un poderoso enemigo del pueblo de Dios y constantemente les atacaban. El ejército de Siria era mucho más superior que el ejército israelita y el rey sirio buscaba el capturarles y conquistar la tierra. Pero aunque Dios finalmente iba a permitir que su pueblo fuera derrotado y capturado debido a su infidelidad, este tiempo aún no había llegado. Y Dios continuaba enviando profetas, hombres de Dios, para que les llamaran al arrepentimiento. Y esa es exactamente la razón por la que aquí se nos dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Oh hermanos, el rey creía que había un espía en medio de ellos. Él quería saber quién era el que le iba con el cuento al rey de Israel. Alguien aquí nos está delatando. Pero hermanos, no era de esta manera. Aunque el rey de Siria planeaba emboscadas y batallas en secreto, Dios le revelaba todo a Eliseo. En otras palabras, Dios estaba utilizando a este hombre para mantener a su pueblo a salvo. ¿Cuántos creen que Dios todavía está haciendo eso en el día de hoy?
Y no, hermanos, cuando comparamos lo que sucedió en ese momento histórico, en ese marco histórico y el pueblo de Dios del día de hoy, no vamos a encontrar mucha diferencia. Cuando tomamos el tiempo de meditar en estos acontecimientos históricos, no es difícil llegar a la conclusión de que el rey de Siria es una representación de los poderes de las tinieblas que constantemente nos rodean y nos acechan. Si analizamos esto bien, vamos a ver que Eliseo es una representación de los muchos y numerosos hombres de Dios que existen en el mundo. Hombres que predican la verdad de Dios en todo momento y llaman a las personas al arrepentimiento. ¿Por qué yo he llegado a esta conclusión? Quizás tú te estés preguntando. Gracias por preguntar. Vamos a detenernos en este punto por unos minutos para determinar si he llegado a la conclusión correcta. Soy humano y puedo fallar. Preguntémonos, hermanos, ¿qué tipo de influencia está experimentando el mundo hoy? Gracias por preguntar. Si buscas en Efesios 6:12, vamos a encontrar la respuesta. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y esta vez escogí la Nueva Versión Internacional para leer. Creo que sin duda, hermanos, este versículo nos revela que la mayor parte del mundo es dominada por los poderes de las tinieblas. Y digo esto porque la gran realidad es que en el gran esquema de la vida los creyentes fieles solo consisten de una pequeña minoría de personas. El Señor nos llamó y nos dijo que íbamos a ser siempre una manada pequeña. Nos dijo que ancha era la puerta que llevaba a la perdición y muchos iban a entrar por ella. Que angosta, que estrecha iba a ser la puerta que lleva a la salvación y que pocos iban a ser aquellos que la iban a encontrar. Oh, hermanos, creo que una de las razones por la cual podemos ver esto que es una realidad está en Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta nos la está haciendo el Señor. Y no creo que la estaba haciendo en general, sino que la estaba haciendo a cada uno de aquellos que estaba a su alrededor. ¿Hallará fe el Señor en ti? ¿Hallará fe en ti? ¿Hallará fe en ti? ¿Hallará fe en ti? ¿Hallará fe en mí cuando Él venga? ¿Habré yo resistido? ¿Habré yo peleado la buena batalla hasta el fin? ¿Soy yo parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga que el Señor viene a buscar? ¿Hallará fe en la tierra? Continuemos leyendo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y aquí encontramos una representación de cómo los poderes de las tinieblas atacan al creyente fiel. La gran realidad es que nosotros vivimos en un mundo malvado y perverso. No creo que tenga que hablar mucho para poderlos convencer de que esta es la verdad. Si abrimos el periódico o encendemos la televisión en cualquiera de los noticieros locales o mundiales, vamos a ver que esta es la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo malvado y perverso. Vivimos en un mundo donde hablar de Dios y del Evangelio es inaceptable. Pero el sexo premarital, la violencia, la depravación y la inmoralidad son fácilmente aceptadas por todos. Prueba de todo esto es fácilmente encontrado
en nuestros programas de televisión, en las películas, en los cines, en las obras de teatros, en las revistas y aún hasta en las leyes que han sido adoptadas. 6 estados de esta nación de Estados Unidos de Norteamérica, Nueva York siendo la última, han adoptado leyes que aprueban el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Así que podemos confiadamente decir que vivimos en un mundo completamente virado al revés. Lo bueno es visto como malo y lo malo es visto como bueno. En otras palabras, vivimos completamente rodeados de maldad y perversidad. Existen las tentaciones, los impulsos de la carne, existe el sufrimiento y el dolor al ver cómo aquellos que amamos continúan una vida que solo producirá muerte eterna. Existen problemas financieros que nos roban la paz. Existen problemas personales que tratan de impedir que veamos la mano de Dios en las cosas. Y entonces decimos igual que el criado: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Cuántas veces has tú expresado y gritado esto? ¿Qué voy a hacer? Podemos decir: ¿quién podrá ayudarme? Y no creo que haya muchos chapulines colorados por ahí que puedan venir a nuestro rescate. Solamente hay uno: Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hermanos, el temor que sintió aquel criado de Eliseo al ver la ciudad rodeada del ejército sirio le hizo pensar que no había escapatoria y que pronto ellos iban a ser capturados y matados. Mas Eliseo hizo lo que todos nosotros tenemos que hacer al vernos en situaciones similares. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Alguien me puede decir qué hizo Eliseo? Esto era una ¿qué? Una oración que él elevó. Eliseo inmediatamente dobló rodillas y oró a Jehová. Eliseo oró diciendo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Hermanos, esto es algo que todos nosotros debemos hacer. Debemos constantemente estar doblando rodillas. Debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros oídos espirituales para que podamos ver que no estamos solos, que no estamos abandonados, que no somos huérfanos. Que podamos ver su gloria, que podamos ver su poder, que podamos ver su majestad en todo, aún en los momentos difíciles, aún en esas experiencias difíciles, aún cuando el mundo te dice no hay esperanza, ya todo está perdido. ¿Qué sucedió en ese instante cuando Eliseo elevó esta oración al Padre? Dice: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya, gloria a Dios. Dile a esa persona que tienes a tu lado: nada supera el poder de Dios. Nada supera el poder de Dios. Nada supera el poder de Dios. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problema que Él no pueda resolver. Él es más grande que todo problema. Él es la solución a todos los problemas. Como podemos apreciar, la ceguera del criado fue inmediatamente levantada y ya él no veía solo la adversidad, sino que ahora podía ver la gloria de Dios. Ahora podía ver la majestad de Dios. Ahora podía contemplar el poder de Dios. Hermanos, al encontrarnos en situaciones difíciles, al encontrarnos en momentos de adversidad, al encontrarnos rodeados por las fuerzas del enemigo, no podemos atemorizarnos, sino que tenemos que recordar lo que encontramos en Primera de Juan 4:4. Y Primera de Juan 4:4 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Debemos recordarnos lo que dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que estar completamente convencidos de lo que nos dice Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si recordáramos tan siquiera esos 3 versículos, podíamos vivir una vida victoriosa. Podíamos enfrentar toda potestad, todo poder de las tinieblas y vencerlo, porque la batalla no es nuestra, es del Señor y ya Él la ganó. No somos vencedores por nuestro poder o nuestra propia fuerza. Somos vencedores porque, al igual que en el caso de Eliseo, Dios no abandona al creyente fiel. Repítetelo: Dios nunca me abandonará. Dios nunca me abandonará. Dios nunca me dejará desamparado. Ya estoy por terminar. Ahora yo te pregunto, ¿en qué fijas tu vista? Cuando examinamos nuestra vida, ¿estamos viendo solo las adversidades que parecen invencibles? ¿O vemos el poder de Dios? ¿Qué vemos? Cuando miramos hacia el futuro, ¿vemos solo dolor y angustia? ¿O vemos las promesas de Dios? ¿Qué vemos? No podemos permitir, hermano, que me escuchas, que los poderes de las tinieblas nos cieguen. Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos que estar muy consistentes de que como su pueblo tenemos una identidad muy poderosa. ¿Qué tan poderosa es nuestra identidad? La encontramos en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hemos sido comprados a precio de sangre. Sangre preciosa, poderosa de Cristo Jesús. Una sola gota de aquella sangre hubiese limpiado todo el pecado de la humanidad, pero a Él le plació amarte tanto que no entregó una gota, sino que la entregó toda, hasta la última gota de su sangre, para que en ella puedas tú lavar tu mancha de pecado. Y Él te ha llamado de la muerte, de las tinieblas, a su luz admirable. Oh, hermanos, no podemos permitirle a los poderes de las tinieblas que nos detengan de recibir las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios nos bendice cada día a manos llenas. La palabra nos dice que sus bendiciones se renuevan como el sol cada mañana. Nada más tenemos que tener abiertos nuestros ojos espirituales para poder verle y poder recibir cada una de esas bendiciones. Todos tenemos que enfrentarnos y batallar en contra de situaciones difíciles. Él nunca dijo que iba a ser un paseo por el parque. Nada más dijo que iba a estar con nosotros, que nos iba a acompañar. Que una vez que nosotros le abriéramos las puertas de nuestros corazones, Él iba a entrar, e iba a quedar, e iba a cenar, iba a estar con nosotros. Hasta que una de 2 cosas acontezcan. Una, que Él nos llame delante de su presencia y partamos de esta carne, o el Señor regrese al toque de la final trompeta. Cualquiera de las 2 que ocurra primero, yo estoy contento, porque yo sé que mi depósito está seguro en sus manos y no tengo nada de qué tener temor. Hermanos, todos tenemos que enfrentar estos momentos difíciles, pero siempre debemos de recordar que Dios permite que estas cosas sucedan con un propósito. Y el propósito de Dios no es malo. El propósito de Dios es de bendición. Dios permite que estas cosas sucedan para refinarnos como el oro y probar cuán fuerte es nuestra fe.
Y por eso yo te digo en el día de hoy, al verte confrontando con tribulaciones y problemas, yo te digo, haz como hizo Eliseo. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? En esencia, lo que él hizo fue en ese instante en que estaba enfrentando aquel ejército, él no oró diciéndole a Dios cuán grande era su problema, sino que le demostró a su problema cuán grande es Dios. Cuán grande era el Dios al cual él servía. Hermanos, pidámosle a Dios que abra nuestros ojos y nos fortalezca para que dejemos de llegar ante su presencia presentándole cuán grandes son nuestros problemas, sino que presentémosle a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. Vayamos delante de su presencia, no con llanto, sino con alabanza y adoración, reconociendo que ya la batalla ha sido ganada, ya nuestra es la victoria. Dile a la persona que tienes a tu lado, y con eso termino, díceselo, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Oremos, oremos. Amantísimo Padre, gracias. Gracias por este privilegio de poderte llamar Padre y de poder venir delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque tú eres más grande que el universo, que la creación. Gracias, Padre, porque con tus manos tú nos formaste y soplaste en nosotros aliento de vida. Neuma, nos diste de tu espíritu. Y aquí hemos sido hechos seres vivientes. Tenemos vida espiritual. Gracias por esa vida espiritual que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque aunque antes estábamos muertos en nuestros pecados, a nuestra vida vino Jesús. Cuando yo estaba muerto en mis pecados, Él vino para darme vida, vida eterna y vida abundante. Gracias, Padre, porque cada vez que tengo necesidad, puedo llegar delante de ti en oración. Y reconozco, oh Padre, y afirmo que te necesito aún más que el aire que respiro, que te necesito cada instante y cada momento, porque sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Por eso en este momento vengo delante de ti en oración para pedirte por cada uno de estos tus hijos, mis hermanos en Cristo, que están aquí presentes en esta tarde. Oh Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, que guardes sus mentes, sus pensamientos, que guardes sus cuerpos para tu servicio, Padre, para que podamos vivir en santidad, sirviéndote todos los días de nuestra vida, gozándonos de tu presencia, gozándonos de tu majestad, oh Padre. Gracias por la victoria que tú nos das en Cristo Jesús. Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado. Gracias, Padre, por habernos reunido aquí en esta tarde. Recibe nuestras vidas como una ofrenda grata. Porque, oh Padre, pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor nuestro. Voy a pedir a nuestro encargado del sonido que ponga una música suave. O pedirle a los sugieres que apaguen las luces en el santuario para crear un momento de intimidad con el Señor. Y este es tu tiempo. Yo quiero que si el Espíritu de Dios te ha tocado, que tú vengas a cuenta con Él. Que vengas a este altar y dobles rodillas delante de tu Señor. O si es tu deseo el solamente quedar en tu asiento, inclina tu rostro y preséntate delante de tu Señor. Preséntale tu necesidad, preséntale tu angustia y tu dolor. Y pide que Él te abra los ojos como Eliseo pidió para su siervo. Y puedes estar seguro que Él así lo va a hacer. Y vas a poder ver que mi Dios, tu Dios, es más grande que tu problema y mi problema. Vengamos delante de la presencia de Dios. El altar está abierto para la oración. Ven, tal como estás. Ven. Javier, gracias.
Gracias por tu Espíritu Santo que se ha movido con poder en medio nuestro. No tenemos palabras con las cuales expresar nuestro agradecimiento, lo que sentimos por ti. Solamente decimos gracias. Gracias, mi Señor. Porque, oh Padre, todo esto pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice amén. Es mi oración, es mi petición que el Señor le haya bendecido a usted grandemente en esta tarde y que regrese nuevamente para juntos volver a adorar al Señor. Es mi oración que si su vida ha sido bendecida en esta tarde, regrese y traiga a alguien con usted para que reciba de la misma bendición que usted ha recibido. Adicionalmente, le invito a que visite nuestro canal en la web, en YouTube, /user, /IBR Eterna. Es el canal de nuestra iglesia. El sermón de hoy va a estar ahí ya, mañana va a estar ahí puesto, la alabanza, la adoración. Así que yo les pido que chequee ese canal y pase la voz para que también otros puedan recibir esa bendición. Saludamos nuevamente a aquellos que nos visitan. Nos da mucho gusto, mi hermano, que estén aquí. Hacía ya tiempo que deseaba verles, había perdido el contacto. Luego necesito sus nuevos teléfonos para mantener ese contacto. También saludo a nuestra hermana Nidia Ramos, que está en la parte de atrás con sus hijos. Espero que el Señor le haya bendecido. A todos aquellos que están aquí, nuevamente, bienvenidos todos a la casa del Señor, y les pido que en este momento nos pongamos de pie para recibir la bendición de Dios. Una vez recibamos la bendición, no partamos, sino que pasemos a nuestro salón de actividades al final del pasillo y allí podamos compartir de lo que ya está preparado. No te vayas, sino comparte con tus hermanos. Recibe la bendición, inclina tu rostro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy, mañana y siempre. Y el pueblo del Señor dice amén.